¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos otra vez el Padre Victoriano y yo, Miguel Saloma, para abonar a los puntos para dar razón de nuestra fe. Esta sección que pues pretende ir hilvanando, bordando temas de interés común, y en este momento, en esta grabación, tenemos un tema muy controversial, pues que le llamaremos ¿es el Papa un hereje? ¿Es el Papa un hereje? Fíjate, porque llegamos a este punto, pues prácticamente a los 6 años de pontificado, ¿no? Se han ido moviendo cosas alrededor del Santo Padre que consideramos muy importante poderlos comentar con ustedes, amigas y amigos, y pues iremos propongo como 3 momentos, si te parece bien. Sí. Retomar un poco lo que significó para ti y para mí la elección de Bergoglio, que ha tenido como repercusiones también en nuestro estar en la iglesia, en nuestro repensarnos. Y quisiera en este video, porque yo creo que vamos a llevarnos más videos, evidenciar el momento o el motivo manifiesto, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que hay otros motivos, pero el motivo manifiesto que ha causado pues polémica, reacciones duras, ¿no? Y las enumero inmediatamente, ¿no? Muchas tensiones, es decir, los famosos dubia de 4 cardenales que firmaron dirigiéndole al Santo Padre, la carta abierta a los obispos de algunos intelectuales católicos, donde invitan a los obispos a que se pronuncien para pedir la destitución del Santo Padre. Por supuesto, la denuncia del arzobispo Viganó, que fue nuncio apostólico en Estados Unidos. Y el último documento, que se llama Declaración de Verdades, donde pues el cardenal Burke encabeza como este movimiento, que ha sido pues una progresión, ¿no? en el ánimo de llamar a juicio al Santo Padre, ¿no? Esa es como la cuestión. Entonces, el contexto. Entonces, iremos pues avanzando en este orden que enumero. Y decir, Miguel, para nosotros la elección del cardenal Bergoglio de repente nos da mucha esperanza, ¿no? A mí, por supuesto, y lo hemos comentado muchas veces en las charlas de café con nuestros laicos, también. Algunos de ellos nos están viendo. Para mí fue un motivo de alegría, un motivo de nueva vida, ¿no? Sí. Sin dejar de largo, sin dejar pasar que yo considero que Juan Pablo II es un santo, un santazo. A mí me tocó pues verlo, saludarlo. Era una personalidad pavorosa, es un monstruo, ¿no? Te quedabas como frío delante de él. Su personalidad histriónica, su personalidad de santo, pero fueron muchos años el pontificado de Juan Pablo II, en el que la Iglesia como que adquirió un estatus, un estado de veracidad, de confianza, viniendo precisamente de un estado de mucha turbulencia que generó las conclusiones del Vaticano II con Pablo VI, San Pablo VI, gracias a Francisco. Y nos felicitamos por esa canonización. con esta canonización.
Pablo VI le tocó cargar con una iglesia que abría las puertas y abría las ventanas. Sí. Y entonces entró un chiflón de aire y algunos se resfriaron. sacerdotes que dejaron el ministerio, Sí, sí. muchos religiosos y religiosas que se salieron de los conventos porque estaban como obligados a permanecer en esta mentalidad antigua, Sí. que era todo para siempre y era como una cadena. Luego del Vaticano II se produjo una desbandada y Pablo VI, que era un hombre muy consciente, muy dialogante, muy dialogante con el mundo, era un hombre de nuestra época, Sí. comenzó a sufrir esta carga de una iglesia que se le desmoronaba. Y entonces él tuvo la gracia del Espíritu Santo de lograr conducir esta barca en medio de la tormenta, turbulencia, ¿no? Tremenda. Me acuerdo mucho de una foto que yo vi, pues yo era adolescente, cuando estaba pues enamorándome de la iglesia y del evangelio, y me parecía que el Papa era un personajazo que llevaba adelante este diálogo con el mundo. Me acuerdo de haber visto una foto de Pablo VI en los jardines del Vaticano, un prado verde, su solideo blanco, visto desde arriba, y que decía el encabezado: ¿en dónde vive el hombre más solo del mundo? Wow. En la casa de todos, en la casa de todos. Y eso me parece que es la representación muy formal de lo que vivió Pablo VI. Sí, sí. Y llegando, Juan Pablo I no logró hacer nada de gobierno. Prácticamente nada. Sin embargo, fue un personajazo. Pero llega Juan Pablo II. Fue una brisa... Una brisa suave. Suave, ¿no? Es como la brisa de una hora en la mañana y que se va, ¿no? Sí. Y luego llega Karol Wojtyła, polaco, como con una historia muy definida de haber sufrido la persecución socialista y haber estado tras bambalinas mucho tiempo, sí. Y que su personalidad de actor, de un deportista muy fuerte, un deportista muy atlético, impactó a todo el mundo, y principalmente a nuestro país, porque fue la primera visita y México se le entregó. Se le entregó y aquí se hizo papa. Sí. Descubrió que había que cerrar tantito las puertas, había que cerrar las ventanas. El diálogo sí, pero la conciencia del dogma o la conciencia de la moral tenían que estar en todos los seminaristas, en todos los sacerdotes, en todos los religiosos y en todos los laicos. Y entonces el guardián de esto se convirtieron los obispos en guardianes de esto, que yo me acuerdo mucho haber estado en el seminario. Yo entré al seminario justo en la época de Juan Pablo II, pero leíamos el Concilio Vaticano II, le rascábamos a esta apertura de la Iglesia, pero poco a poco se fue acabando el Vaticano II como reflexión, nada más. Quedó como citas a pie de página. Decía, ¿no?, el cardenal Marini, ¿no?, Ajá, de Milán, sí. Decía pues... Martini, perdón, sí, Martini. En el último, ya ves que se hizo una serie como de congresos continentales, ¿no? Que ya no me estoy recordando cómo se les llamaba a estos encuentros, como para revisar el estado de la Iglesia. Y una de las cosas que decía el cardenal Martini, pues el Vaticano II ya nada más queda en los textos escritos y en la memoria de los dos que todavía quedamos vivos, ¿no? Sí. O sea, efectivamente
el penduleo se fue Ajá. hasta el otro Sí, extremo, sí, sí. ¿no? Hasta el otro Y por eso el cardenal Martini nunca pudo hacer nada más que lo que hizo en Milán. Claro. Era un jesuita muy pensante, muy dialogante, muy hombre de fe. mundo, De fe. Sus programas en la tele eran una delicia. Sí, sí. Yo me acuerdo la comparación Sus que encuentros con hacíamos, los jóvenes. los encuentros con los jóvenes y los programas de la tele y el radio eran muy distintos a los que estaban produciendo en el Vaticano. Claro. El Vaticano estaba muy en la línea de la aseguración de los dogmas, de la moral, sí la apertura del diálogo, pero era más importante que nosotros como seminaristas o como sacerdotes o como laicos tuviéramos un correcto entendimiento y una correcta expresión de nuestra fe. Sí, Y entonces, esto es muy bueno, porque el Espíritu Santo provocó el diálogo, la apertura, y el mismo Espíritu Santo provocó la retractación. Todos los imperios tienen un momento de salida, de conquista, y todos los imperios tienen la necesidad de retirar sus tropas para de concentrarse reforzar las fronteras. en su frontera. Sí, Ujú. claro. Entonces yo veo sanamente que el Vaticano II abrió las puertas, se abrió las fronteras, nos fuimos a veces de boca e hicimos de la teología algo muy, muy pues subjetivo. Y cuando sale el periodo de Juan Pablo II, la iglesia como que se repliega y se encierra. Yo me acuerdo estando en Roma, todo el coraje que el mundo tenía contra aquel papa que estaba yendo a darle la lección a cada país del mundo. Sí, sí. Él le daba la lección a los teólogos de América, Sudamérica, De Asia, de Asia, ¿no? Teólogos. y se iba a Dublín a darles la lección a los irlandeses. Bueno, era un papa que tenía ganas de ordenar todo y de conducir él mismo las riendas de la iglesia. Sí. Terminan estos 22 o 28, 28 creo, muchos años. 25, que ya perdí la cuenta. Sí. Y le sucede un papa. Y hay que decir con mucho cansancio Sí. en el tejido eclesial, con mucho hartazgo también por esta idea de ir dando lecciones a diestra y a manga. Y entonces hay un serio desgaste, porque Sí. además los últimos años del pontificado de Juan Pablo II Ya fueron estaba muy cuestionados sobre quién gobernaba. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, Sí, sí. un serio desgaste. El cónclave resuelve casi inmediatamente Ajá. y parece que juega a la segura, Ajá. ¿no? Sí, sí Y se llega- va. y llega Los Ratzinger. cónclaves, tradicionalmente los cónclaves no sabemos nada de lo que pasa allí y todos son especulaciones, pero Claro. yo he visto que después de un periodo largo, de un papado largo, los cardenales votan a la segura. A un papa a un cardenal que esté ya anciano, que no dure tanto tiempo y que sea más o menos seguro. Pero estos papas seguros entre comillas, porque allí así eligieron a Juan A XXIII, Juan 23, sí, sí. y luego a Pablo VI, Y y luego a Juan Pablo I, y luego a Juan Pablo II. No es tan seguro, ¿no? de que Ajá, vayan a seguir con la línea, ¿no? Además de por dónde vaya, porque Perfecto. nos da la impresión de que efectivamente el Papa Benedicto XVI sí se plantea, se pone seriamente el problema de una iglesia desgastada, Sí, ¿no? sí. Que necesita un cambio de diálogo, a veces parece que poco comprendido, ¿no? El Sí. Papa Ratzinger
A mí personalmente me encanta leerlo porque es una delicia. Es maravilloso. Decía Mario Ángel Flores que a Juan Pablo II, perdón, Juan Pablo II había que verlo. Ah, sí. Y decía al Papa Ratzinger, hay que leerlo. Y luego al Papa Francisco hay que imitarlo. Hay que imitarlo. Oye, muy bien, sí. Le agregamos esta última parte, ¿no? Sí. Y yo creo que también escucharlo, porque en los ambientes universitarios donde yo me voy que hay como, pues muchas veces una lejanía, a veces como animosa en contra, ¿no? Sí. Contra la iglesia y las pues jerarquías. Los jóvenes se van contra todo. Pero cuando llegó Bergoglio, de repente vimos que el estilo del lenguaje cambia radicalmente. Sí. Empezamos a ver gestos que pues casi pues como increíbles, ¿no? Sí. Como esta cosa de que regresara a pagar su cuenta, ¿no? Digo, por decir una banalidad. Y no cambiarse de zapatos. No cambiarse, no ponerse las zapatillas rojas, ¿no? Es decir, cosas que... Y cargar su maletín. Cargar su propio maletín, es decir, da la impresión, ¿no? Incluso cuando predica más como un cura, como un párroco, ¿no? Sí, es un pastor. De periferia, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Que pues acostumbrados a ver... a la oratoria. Ajá, toda la ritualidad, ¿no? Diplomática, no. El protocolo. Él propone una visión totalmente novedosa de un sumo pontífice como muy cercano. Sí. Muy cercano, que va integrando y que nos impactó muchísimo cuando vino aquí a la catedral. Sí, ¿no? yo estaba... El discurso, parece que el Papa habría preferido hablar solamente con los obispos, ¿no? De repente se llenó la catedral de mucha gente. No obstante, era como un reclamo amoroso, ¿no? Muchos medios lo leyeron así como, vino a regañar. No creo que sea el estilo del Papa Francisco. Yo no lo oí como regaño, nunca. Era una exhortación amorosa, a veces con tonos duros. Si se tienen que decir cosas, díganselas de frente, díganselas de la cara, y si luego se tienen que pedir perdón, se piden perdón y se ponen a rezar los dos frente al Santísimo. Y eso para mí no fue un regaño, me parecía una frescura del lenguaje. Una frescura. Un papa que está tocando la realidad. Aún con denuncias muy claras, como muy no se suban a los carros de los faraones, ¿no? Algo que ya había venido manejando pastores con olor a oveja, es decir, pastores que andan. Y si tomamos en cuenta un poco la historia de Bergoglio como superior ahí en la Compañía de Jesús, y después como obispo auxiliar y luego como arzobispo de Buenos Aires, pues te das cuenta que en realidad ha sido un hombre consistente, sí, ¿no? No es un hombre de apariencias. Es un no hombre llega que al papado y dice, pues ya me olvido de mi camionetita, ¿no? Cuando le traen el Mercedes-Benz, la limusina de los papas, dice, no me quiero subir y pues se fue a Santa María la Mayor en el Fiat chiquito de su conductor. Y pues utilitario. Así, sí. Entonces, yo tengo la sensación, Miguel, ¿tú qué piensas? Que esto ya de entrada es una actitud estridente, es decir, como que de repente no se acomoda en estas lógicas, en estos del palacio. rituales del palacio. Y
es como, pues este cuate no es de los nuestros, ¿no? No se mueve, no habla, no gesticula, ¿no? Y yo creo que eso ya de entrada lanza un mensaje enorme, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, también en los videos, cómo hay una urgencia de replantearse nuestro ser iglesia en este mundo. Así es. En este mundo que efectivamente está totalmente cambiado del último siglo, pues ha sido una transformación que no podemos dar como cuenta total. No podemos dar cuenta ni batalla. Ni batalla. Aquí hay que reconocer que la iglesia está sin saber cómo llegarle a los jóvenes, sin saber cómo llegarle a los adultos, sin al mundo saber del trabajo, al mundo de la educación, del arte. Del arte. Es como que de repente perdimos todo el panorama que parecía como pues ambientes naturales de influencia Sí. de la iglesia católica El manualito romana. que seguimos muchos siglos ya no de repente sirve. ya no es. Ya. Y yo tengo la impresión y que el Papa Francisco llega como a encarnar eso que había quedado pendiente en la reflexión tan profunda, tan dinámica, tan enriquecedora del Vaticano II. Así es. Y entonces, no está perdida, por supuesto que no está perdida. No, La urgencia pues ahí de está. Juan Pablo II era poner en la casa en orden, porque se estaban cayendo las paredes y el techo. Y entonces Juan Pablo II le toca precisamente este ministerio de conciencia del Espíritu Santo, de poner la casa en orden. de poner orden. Pero era necesario ahora al revés. Ahora al revés. Ahora al revés. Y en esta dialéctica se van haciendo las cosas, ¿no? Así es. Y esto es como más o menos el contexto en el que llega Bergoglio al papado, una frescura, pues al final del mundo, dice, ¿no? Cuando sale al balcón, ¿no? Dice fueron a buscarlo hasta el fin del confín mundo, hasta el confín, pues allá a la Patagonia, por Sí, allá, ¿no? sí. Allá estaba Bergoglio, y de repente pues tiene estos gestos que asombran. que asombran. Y esta como urgencia de diálogo, ¿no? Sí. De poner en la mesa argumentos, o mejor dicho, temas que necesitan revisarse. Así ¿no? es. Que necesitan replantearse y que en los que pues todos estamos implicados, porque lo que va diciendo el documento Laudato Si, la Gaudium, el Evangelii Gaudium, es decir, un lenguaje que dice, a ver, necesitamos recuperar, me da la impresión, de este vínculo profundo para que resplandezca el Evangelio. Así ¿no? es. Así es. Y entonces, bueno, así va con el asombro, me parece, de muchos. Escuchamos muchas veces en los pasillos, ¿no? Este papa, ¿qué sabe de teología, no? Sí. ¿Qué sabe de estilos? Una vez, pues, evidenciando, no sé, algún protocolo, alguna comunicación, ¿no? Escuchamos, no, este papa no sabe de estas cosas. Y a lo mejor sí sabe, pero no les da peso, ¿no? No. Es como que no es lo importante. Entonces, pues hay un asombro que va creciendo en este papa, pues acusado de ideas progresistas, ¿no? Y de conservador también. Y de conservador, ahorita lo vamos a ver. Es un absurdo que unos lo acusan de progresista, que ya se va a dar la disolución de la fe. Y los progresistas lo acusan de conservador, de no querer moverse, no querer cambiar. De no querer cambiar. Yo lo veo así. Este papa no es como que estábamos acostumbrados a que yo digo la verdad absoluta.
Y cuando vemos a Francisco, Francisco dice, tenemos esta verdad, pero hay que discutir cómo la comprendemos, cómo la hacemos eficaz. El Papa ha dicho muchas veces que él es un conservador de mente, Sí. De mente conservadora, pero que es dialogante, Sí. es dialogante. Quiere que las voces se oigan. Y ese es un valor enorme que hay que reconocerle, y yo creo que necesitamos también posicionarnos ahí. Así es. En la capacidad de ir dialogando, de ir entendiendo, de no llegar con las Puertas cerradas. con las puertas cerradas, sino esto que él luego repetía mucho de la escucha, de la escuchoterapia, de estar al pendiente. Uno de los verbos, yo creo que muy recurrentes en sus escritos, es la escucha, ¿no? Sí. El estar atentos a la voz del que está sufriendo, del descartado, del que está en las periferias. No es un portador de recetarios, Ajá. ¿no? Decir, pues aquí está, mira tú, ¿qué hacemos? Otra vez le preguntaban. Tómate Ajá, esta dos pildorita. pastillitas. Le preguntaban en una audiencia y en el aula Pablo VI, ¿y cómo le hace para, no sé, para batallar con las exigencias de este mundo actual? Y se le ve siempre contento, alegre, ¿no? Y entonces se queda, dice, qué sé yo, no, ¿qué te digo? ¿Cómo le hago? Entonces, claro, ya después comienza... Que bardre, que comience así, ¿no? Ajá, porque es esto que estás diciendo. No hay verdades absolutas. En eso no hay recetas. En eso que no es absoluto, Sí, ¿no? sí, y entonces, bueno, llegamos al documento de Amoris Laetitia, que es como el punto, que es el parteaguas en estas controversias que van naciendo, me parece a mí. Bueno, no, y así está, pues, ¿no? Llega Amoris Laetitia, que causa una gran conmoción, ¿no? Y entonces yo he tratado como de ir siguiendo la controversia y tratando de pescar el hilo de por dónde, de qué es lo que significa este ataque duro contra el Santo Padre, tanto de calificarlo como hereje, ¿no? Ya iremos considerando los documentos, pero pues algunos que ven ya el final del mundo, el último papa, el papa negro, no sé qué, bueno, incluso hasta el anticristo le han llamado, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es el Amoris Laetitia? Como saben, amigas y amigos, Miguel, es un documento que nace a partir de un sínodo que se tiene en 2 años para repensar la familia. ¿Por qué repensar la familia? Y esto ya pone en tensión, porque muchas veces nuestras respuestas pastorales siguen siendo esas recetas. Y el Papa plantea la urgencia de ver qué está pasando con esos bautizados que viven en situaciones donde la experiencia de fe no está dinamizada por la cercanía de los sacramentos, ¿no? Entonces, pues hablamos de uniones Devueltos a casar. devueltos a casar, o de gente que nada más está casada por el civil, o de jóvenes que deciden ya no adquirir ningún vínculo ni civil ni religioso que sea, sino convivir, ¿no? ¿Qué es lo que más está pasando en nuestro ¿Qué país? es lo que más está pasando? Yo creo que en muchas latitudes. Y entonces hay esta urgencia de repensar. Nosotros hacemos toda una bandera a propósito de la defensa de la familia,
Pero me parece, ya tú me corregirás y me darás manazos si no. Pero tenlo por seguro. Gracias. pero me parece que a la hora de la respuesta nos mantenemos en modelos pues más o menos católicos, más o menos patriarcales, papá, mamá, hijos, perrito, camioneta, ¿no? Uh-huh. De tal manera que hoy por hoy pues quedan muchos, un porcentaje altísimo de feligreses que no entran dentro de nuestros modelos de pastoral familiar, ¿no? Así es. Y por supuesto que el Santo Padre se da cuenta. Está preocupado. Y está preocupado como deberíamos de estarlo todos, porque así es. Decimos que defendemos a la familia y a la hora de, no sé, hacer propuestas de ley, o digo en lo civil, o a la hora de implementar programas de atención a las familias así como están. Así es. ¿No? Ahí, así como las concibo. Ajá, y entonces ahí ya hay una dificultad de entrar en lo que está, ¿no? Entonces yo tengo acá mi receta, tú no entras, ¿no? Tú no entras, tú sí, ¿no? Entonces se hace ahí un descarte también, ¿no? De bautizados donde pues la verdad es que hay un sufrimiento enorme en quien sí se plantea, porque habrá quienes no, ¿no? Uh-huh. Pero hay quienes sí se plantean la necesidad, la urgencia de vivir en la vida de gracia al interno de la iglesia. Así es. Y entonces, bueno, el documento va repasando como estas dificultades con las que nos encontramos hoy, y llega al capítulo 8, que creo que es el punto como álgido, ¿no? Uh-huh. Y yo, sinceramente, lo he leído, lo he releído y me sigo preguntando... ¿En dónde ven? ¿En dónde ven? La herejía. Moros con tranchete. Pero quiero decirte que en la primera parte, que es como a modo de prólogo, que creo que nos puede dar como la clave, ¿no? de lectura de todo el documento, pero sobre todo del capítulo 8, que justamente se llama acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Y fíjate los verbos que va utilizando, ¿no? Acompañar, discernir e integrar. Porque a un cierto punto el sínodo y el Papa en la elaboración del documento, pues se dan cuenta esto que estaba yo diciendo, que al final pues ya no hay acompañamiento. Vamos, sobre todo acá en México, que vamos encontrando ahí como trampitas legales para medio integrar, que si los padrinos, que o bien casado o bien separado. Y entonces, no, pues nada más ponemos al papá, ¿no? O ponemos a la mamá. Y ya, como dicen los italianos, fatta la legge, trovato l'inganno, ¿no? Uh-huh. Está la ley, encontramos la trampa. La ley, se encuentra el engaño. Se encuentra el engaño. Y entonces, trampas. Sí. Trampas que no, por supuesto, que no ayudan, y tantas veces pues nosotros como párrocos, pues pues ya ahí como que tratamos ahí de hacer equilibrios, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Quién más, quién menos. Yo imagino que por supuesto como pastor pues te pones el problema, solo que ahí pues luego no alcanza la legislación o el contexto. Vemos lo que decía yo, nuestros proyectos pastorales de atención a la familia, y son como cosas ahí en escritorio. Bueno, entonces el Papa dice en el número 2, que es, te digo, como el prólogo antes de entrar ya a los capítulos, que son 9. Nosotros nada más vamos a hablar del 8, que es el punto dolens, ¿no? Uh-huh. Dice el Santo Padre: el camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual. O sea, hace sí un análisis muy, muy preciso, muy puntual de cuál es la situación de las familias. Uh-huh. Ampliar nuestra mirada y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia.
Al mismo tiempo, y esto es lo que me parece importante subrayar, la complejidad de los temas planteados nos mostró la necesidad de seguir profundizando. Yo digo, si no tomamos en cuenta esto en la propuesta, así como está, porque se van a dar cuenta que no tiene nada de clamoroso la propuesta, ¿no? Pero si no tenemos cuenta la necesidad de seguir profundizando, dice el Papa, con libertad, algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. Y entonces es como que llama a, lo dice aquí más adelante, la reflexión de los pastores y teólogos. Si es fiel a la iglesia, honesta, realista, creativa, nos ayudará a encontrar mayor claridad. Y a mí me encanta, es algo que hemos venido como reflexionando en los últimos videos, esta conciencia de que tantas veces los contenidos no son como una cosa monolítica acabada, como las piedras ahí que están en medio y que pues ya, sino esta apertura, decir que vamos a pensarlo, y vamos a pensarlo no por una ocurrencia del Papa o de sus asesores o de quien sea, sino porque efectivamente, lo decíamos me parece en algunos de los videos, no podemos negar que en el camino de la iglesia, pues tú imagínate, 2000 años de iglesia, pero muchos de ellos en un tejido muy que a veces se confundía con la cosa imperial, con los intereses y con los intereses económicos, políticos, civiles, etcétera, donde a ver qué es lo que sí viene del Evangelio y qué es lo que no. Por eso dice, si los teólogos, los pastores, nos ponemos a reflexionar de una manera libre y fiel, ¿no? Entonces podemos llegar a una mejor comprensión. Tú sabes, ustedes saben, amigas y amigos, que hay sectores que esto no les gusta mucho. No les gusta mucho. Es como una cosa ya establecida. Veremos ya en los documentos que contestan al Papa, cómo le dicen, pero es que tú lo que estás haciendo es destruir el aparato doctrinal que nos ha dejado la tradición. Porque admites estas cosas. Y entonces, vamos a ver qué es como cambiar del cemento a las arenas movedizas, ¿no? Como cambiar del cemento a las arenas movedizas. Porque una de las cuestiones justamente es, bueno, lo que pasa es que el Papa pone todo en cuestión. Y no es eso. Y no es eso. Es decir, si hay situaciones que necesitamos repensar, aun cuando tú justamente decías, él es de una mentalidad más bien conservadora. Lo ha dicho a propósito del celibato, ¿no? Lo dice en este documento a propósito del matrimonio, del sacramento del matrimonio. Dice con todas sus letras, aquí no vamos a proponer ninguna nueva visión o concepción del matrimonio. Lo que ha enseñado la Iglesia, esto mismo es lo que tenemos que declarar, ¿no? Pero entonces, obviamente, si decimos se pone frente a esta necesidad de acompañar, de discernir y de integrar la fragilidad, ¿no? Entonces, voy a ir diciendo algunos subrayados, pero te digo que el capítulo 8, que es el que nos ocupa, que es de los números 291 a 312, es un documento, desde mi punto de vista, muy completo, porque mete mano ahí donde nosotros luego, te decía yo, nos sentimos desarmados ya en la hora de cómo acompañas un proceso de una persona que quiere no sentirse excluida de la gracia.
hace una declaración muy importante que es el fruto de la reflexión del sínodo, donde dice, no se diga que se está en pecado mortal. Es decir, esta idea de la irregularidad, ¿no? Es una vida irregular que dice el sínodo, y dice el Papa, y yo lo reafirmo, no es de ninguna manera una exclusión de la gracia, ¿no? Porque la ley ahí está puesta, ¿no? Pero hace referencia a un concepto de Juan Pablo II que es la gradualidad, ¿no? Y dice, no se trata de una gradualidad de la ley, sino de cómo se vive, dice. Dice, los padres también han puesto la mirada en la situación particular del matrimonio solo civil, ¿no? Dice, o salvadas las distancias aún de una mera convivencia, ¿no? Porque hay los que solo prefieren el matrimonio civil y los que no se casan en absoluto. En absoluto. En la que cuando la unión alcanza, dicen los padres sinodales, porque esta es una cita que hace de la ratio final, dice, cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público, está connotada de afecto profundo, de responsabilidad por la prole, la capacidad de superar las pruebas, puede ser vista como una ocasión de acompañamiento hacia la realización del matrimonio como sacramento. Como sacramento. Entonces, obviamente, dice, pues ahí no es que la gente no se case tantas veces por repudio a la fe o por desprecio a la fe, sino porque hay circunstancias. Tienen muchas razones. Hay muchas razones, desde las razones económicas, ¿sí? Desde las razones culturales, las oposiciones. La realidad de que pues no saben si esto va a cuajar o no va a ser permanente. Porque a veces se quieren, pero no hay ningún no es fundamento. Como que alcance, ¿no? Sí. O sea, se alcanza como para hacer esta prueba, como a ver, pues vamos a ver qué tal. Y a nosotros nos espanta, ¿no? Porque pues nosotros venimos de otra época. Sí. ¿No? Que no fue así siempre. Que no fue siempre así, tampoco, ¿no? Porque si pienso, por ejemplo, en la experiencia de mis papás, mis papás se casaron, no se casaron. Mis papás se fueron a vivir juntos, un poco como yo creo, como sucedía en algunas partes donde la boda tiene que ser una expresión pues del bienestar de las finanzas públicas de los papás, ¿no? Y entonces, donde casarse representaba pues un estatus y un gasto, manifestación y un gasto, bueno, pues, un gasto, pero no indiferente, era una porque, manifestación del estatus. Porque, por ejemplo, en mi pueblo se hace la fiesta, bueno, como en muchas partes, ¿no? Pero, hoy no sé, pero en mi pueblo se hacía la boda civil, que la pagaba la familia de la novia, con nieves, decían vamos a las puchas, yo no sé por qué le llamaban las puchas, pero repartían nieves con galletas de estas de barquillo y tal, bueno. Pero lo que sucedía en algunas partes de Europa era que se robaban a la novia. Sí. Se robaban a la novia para evitarse todo el tráfico. Aquí. Igual acá. Sí. Para evitarse todo el tráfico y todo el gasto, que era considerable. Sí. Y entonces, pues ya, el matrimonio reparador pues ya no tenía la posibilidad ni ¿cómo decir? El fasto, pues era tantas veces en la sacristía, yo te acepto a ti, tú me aceptas a mí, se hacía una comidita y ya se acababa. Sí. El problema de tener que gastar. Bueno, es uno de los ejemplos, pero hoy se mueven muchas más cosas. Sí. ¿no? Muchas y a veces más cosas. muy, bueno, yo digo más sanas de lo que habíamos practicado, ¿no? También, porque que piensen de tener un patrimonio, ¿no?
Sí, no todo lo moderno, lo actual es malo. Yo veo mucha madurez en las parejas de los jóvenes, que están más bien pensando en lo importante, en la educación de los hijos. Sí, Yo sí. veo más jóvenes hombres dispuestos a colaborar en las labores de la educación. Sí, sí. Este esquema machista que se daba cuando el matrimonio cristiano era la prioridad. No digo que no esté bien, pero la prioridad no es esa. No es el fasto, no es la fiesta, no son las fotos, la iglesia que te vas a casar a Polanco cuando eres de Iztapalapa, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Entonces, Que vas a... sí, ¿no? Sí. yo tenía muchos matrimonios en Peralvillo, porque era una parroquia muy grande, muy bonita, que la gente pobre quería casarse allí. Sí. Entonces, esto que ya se rompió, porque ya no existe, las parroquias ya están con mucho menos matrimonios a la semana y muchos menos matrimonios al año. Esto podría parecer un problema, de tal manera que lo tenemos que recuperar, pero ya no es posible. Ya. Porque las parejas de los jóvenes están pensando, algunas, no todas, en lo que verdaderamente importa. Sí. Ujú. Sí, sí. Y entonces la idea es que estas uniones que ahí están, que dice el Sínodo y el Santo Padre con ellos, tienen una cierta consistencia, responsabilidad en la educación de los hijos, pues hay que integrarlos de alguna manera. ¿No? Porque la realidad eclesial es que no están integrados de ninguna manera. Están excluidos. Están excluidos. Y corre la leyenda de que están excomulgados. Sí, sí. Que no es real. No es real. Una pareja irregular no está excomulgada. Pueden participar de muchas cosas de la comunidad. Y es justo lo que dice, haciendo referencia a la línea de San Juan Pablo II, que propone, como decíamos, la ley de gradualidad, ¿no? Dice, con la conciencia de que el ser humano conoce, ama y realiza el bien moral según diversas etapas de crecimiento. Así es. Es decir, a mí me sorprende muchísimo, yo lo había escuchado, pero efectivamente hay situaciones vitales en las que no alcanza para la plenitud. Y dice no es que no es una gradualidad de la ley. O sea, la ley necesita estar propuesta así como es, ¿no? Es dura, pero es la ley, tan. Sí. Ahí está. Es inamovible. Es inamovible. Pero dice el sínodo, sino una gradualidad en el ejercicio prudencial de los actos libres en sujetos que no están en condiciones o de comprender o de realizar el ideal que propone la ley. Asumir el ideal. Y entonces dice, bueno, la idea es que hay que acompañarlos a que vayan encaminándose a vivir el ideal, pero pues nosotros sabemos que está ahí puesta la meta, pero tantas veces pues vamos pues con las dificultades propias de la naturaleza humana, ¿no? Así es. Entonces me parece como un principio muy importante y muy misericordioso que pues corresponde al anuncio de Cristo Jesús, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en las situaciones que son llamadas irregulares, dice el sínodo, dos lógicas recorren toda la historia de la Iglesia: marginar o reintegrar. Y entonces dice lo que necesitamos preguntarnos es, acá el maestro a que nos invita a marginar, a rechazar, a condenar, a excluir o a reintegrar. Y el principio fundamental del que parte la reflexión a propósito de las parejas en situación regular es de qué manera los vamos integrando, porque dice
el documento, no podemos decir que están en excomunión. Aun cuando en la práctica nosotros los tenemos excomulgados. Y dice, pues habrá sin... Fuera de la comunión, no excomulgados. Bueno, fuera de la comunión. Fuera de la comunión eucarística. Bueno, claro, no hay un decreto ahí de fuera de la comunión. Pero hay que buscar formas, dice el documento, sin que esto implique que se cambia la ley, la doctrina que siempre ha prevalecido, que tenemos que buscar el ideal del matrimonio indisoluble y para toda la vida como un estado de vocación en la vida cristiana. Que salvado todo esto, dice, es importante que, a menos que haya una declaratoria contraria a la tradición de la Iglesia, dice, pues que se puedan ir integrando en ministerios, ¿no?, que les ayude también a vivir la relación con Dios. Dice, y cuando no hay posibilidades otras en la catequesis o en la caridad, no, dice, cuando no hay alguna posibilidad de la catequesis, de la animación litúrgica o de otros, dice, es muy importante no perder de vista que es en la caridad donde pues todo cristiano puede vivir plenamente la relación con Dios. Así es. Entonces, en realidad, como digo, no hay una declaración escandalosa. Los que van buscando, ya lo iremos viendo, pues dicen, no, es que pues si ahí está el proceso para entender si el problema, si el matrimonio fue nulo o no, pues o es nulo o es válido. Y si es válido, pues entonces están en adulterio, entonces pecado mortal. Y si no es válido, pues ya está el proceso de nulidad, ¿no? Pero pues eso lo veremos en los siguientes capítulos. ¿Qué te parece? Uy. Me encanta que abordemos este tema. Sí, ya teníamos muchas ganas. Pues yo creo que vamos a tener un cúmulo de preguntas, de comentarios. Sí, qué bien. Qué bien. Qué bien. Pues ahí está el planteamiento. Este es, como digo, pues me parece como el motivo evidente de la ruptura que se ha ido como gestando con el Santo Padre. Y pues vamos a ver, ¿el Papa es hereje? ¿El Papa es el anticristo? ¿O es el vicario de Cristo en la tierra? Bendiciones. Bendiciones.